¿Qué programa tenemos hoy? ¿Por qué estamos vestidas así? ¿Qué pasa con esta temática? Parece que es un jardín de niños, ¿viste? Violeta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar hoy? Uy, ¿qué va a pasar? A ver si adivinan del otro ¿Se lado. acuerdan? ¿De qué color estoy vestida? ¿Se acuerdan de qué íbamos a hablar hoy? Dora la hicieron. Aprovechamos a invitarlos también a difundir el link, a difundir el programa, a Si invitar les a sus gusta. amigues, a sus amigos, a sus amigas a que se sigan sumando y bueno, a seguir apoyando esta radio popular, comunitaria y feminista. Bien. El Particular. programa de hoy va a tratar de un tema bastante controversial. Un tema muy lindo también, que todas las 4 estuvimos de acuerdo en que esto suceda. Y bueno, estuvimos investigando, estuvimos armando ahí el programa bien duro. Debatiendo. acaloradamente. Y básicamente se va a tratar hoy de los feminismos, y hablamos en plural porque no es un solo feminismo, sino que son muchos feminismos, son un montón. Y también tuvimos esto de que, bueno, ¿qué decimos? Porque es una banda. Es todo una cátedra universitaria, el feminismo, básicamente. Es Creo una que es materia. un tema que nos toca desde lo más sensible a cada una en relación a nuestra historia, entonces también cuando nos juntamos a hablarlo y a ver qué podíamos decir, estábamos todas como catarsis, recuerdos, experiencias, porque creo que también nace de eso, ¿no? Como de una experiencia cotidiana que también es colectiva. Sí. Así que estaba muy interesante que podamos compartírselo. Esperemos que ustedes también nos compartan, así como nosotras, entre nosotras, nos lo estuvimos compartiendo, porque hay consignas. Hay consignas y las subimos al posteo del Instagram, y las consignas son 3. Son preguntitas que nos hicimos nosotras y las hacemos a ustedes también. Y es, ¿cómo te diste cuenta que eras feminista? ¿Cómo te ha atravesado y cómo lo vivís? Básicamente es eso, un poco de la experiencia propia más que nada, de cómo nos atraviesan los feminismos, el feminismo a nosotras, a nosotres, y cómo lo llevamos en el día a día, cómo eso nos atraviesa en lo cotidiano, en nuestro trabajo, en los lugares donde vamos a estudiar, nuestra familia. ¿Cuándo nos dijimos feministas? ¿Cuándo nos dijimos que somos feministas? Claro. ¿Cuándo fue el primer momento que dijiste, yo soy feminista? ¿No? Esto. O yo no soy. O yo no soy, Poder tranquilamente. hacer como ese recorrido histórico de nuestra propia memoria, Tal cual. traerlo de nuevo acá y debatirlo y charlarlo entre nosotras nuevamente, volver a esos inicios y a esas bases como para, bueno, seguir pensando y pensándonos en colectivo y en cómo construimos feminismo hoy, qué pasa con el feminismo actualmente, qué está pasando en nuestro país en particular. Así que la idea es un poco esa, ¿no? Que podamos debatirlo con ustedes, que nos puedan aportar desde el chat, que siempre lo importante de nuestro programa es que podamos hacerlo en conjunto con ustedes, ¿no? Somos una comunidad, así que esperamos ahí todas las respuestas y esperamos también emocionarnos, ¿no? Porque emocionarnos, enojarnos, que transitemos todas esas emociones que nos ha generado y nos sigue generando el feminismo. Tal cual. Esas conflictividades también. Porque bueno, yo decía ayer, hablaba con ella, digo, todo se ha tensionado además en estos años, ¿no? Como tuvimos procesos como muy claros además, ¿no? Del comienzo podríamos decir bueno, que ahora lo van a contar más adelante las chicas, pero cómo se fueron tensionando algunos conceptos y algunas cosas que empezaron a suceder en un principio en el nacimiento del feminismo y después también tensionándose esas mismas cosas que aprendimos del feminismo más para estas épocas. Así que va a ser interesante y bueno, también nos vamos a reír. Además trajimos muchos memitos. Muchos ¿Podemos memes. adelantar alguno? Sí, ¿podemos adelantar uno? ¿Cuál Nair. podemos? Digámosle a Nair. ¿Podemos ¿cuál? pasar uno o dos? El viernes de amarre. El viernes de amarre. Viernes de amarre. Yo estoy obsesionada con que arranquemos El el de programa las con brujitas. este meme, con este brujimeme, ya eso. Viernes de amarre. Viernes de amarre. Esto es espectacular, por favor. Ay, Dios. Bueno, que hay toda una cuestión de historización del tema brujas, ¿no? Como, Sí. bueno, Silvia Federici es una de las que como lo profundiza un montón.
pero bueno, como de todos lados, ¿no? De todas las épocas podemos hablar del tema, ¿no? De esta desigualdad de género, que es cuestionada, que también hoy al día de hoy, ¿no? O sea, algunos se plantean que no están así, que no están así y demás, a debatir, porque todo, viste, además uno se enriquece debatiendo como hasta cuando capaz que no estás de acuerdo, pues empezás a utilizar sobre otras todo es herramientas. importante debatir cuando no estás de acuerdo. Es que sí. Claro. Porque cuando estás de acuerdo no tenés mucho más para decir. O Decís sea, estás como, unas cosas y ya está. sí, tal cual. Está bueno también igual. Sí, sí, Pero obvio, no termina obvio. siendo Es debate, hermoso. sino que uno se nutre, por más que yo esté muy de acuerdo con algo, me obliga a generar un argumento, me obliga a investigar. Sí, a buscar saber, información y poder defenderte también. Sí. Mismo está esta cuestión de que se generó y que se plantea, ¿no? De que no tenemos nosotros necesidad ni tenemos que hacerlo de sentarnos a discutir con varones, sino que ellos mismos tienen que hacerlo entre ellos y discutir entre ellos sus privilegios y demás. Yo tengo algunas cuestiones como a debatir sobre ese argumento, que no es mío, sino que lo planteo como lo he escuchado, ¿no? Que también tiene que ver con eso, ¿no? Como con el tema de, bueno, con quién nos sentamos a debatir, con quién no, qué tiene que hacer cada uno y qué no y demás, o qué debemos, o por qué lo hacemos también, ¿no? Yo traje un pequeño parrafito de lo que es el feminismo y básicamente dice, es un movimiento político, social y cultural que lucha por la igualdad de los derechos entre los géneros y por la eliminación de las violencias y desigualdades que sufren las mujeres y las disidencias. Se cuestiona las estructuras patriarcales, los roles de género, la opresión y la subordinación. No sé si están de acuerdo con ese parrafito que hice, pero bueno, básicamente habla de lo que es el movimiento feminismo, que es político, social, cultural, y que bueno, que lucha por esto, por la igualdad no solo de las mujeres, sino de todas las personas. De la sociedad en su conjunto. La sociedad en su conjunto, exactamente. Yo, pobre mortal, equidistante de todo, yo, DNI 20.598.061, yo, primer hijo de la madre que después fui, vieja luna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón, ni mujer, ni XXI, ni H2O. Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar, no quiero más títulos que encajar. No quiero más cargos ni casilleros, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, silvestre, visca, artesanal, poeta de la barbarie con el humus de mi cantar, con el arcoíris de mi cantar y con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. Que el Vaticano normal, el credo en Dios y en la Virgísima normal, los pastores y los rebaños de lo normal, el honorable Congreso de las leyes de lo normal, el viejo Larousse de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis herillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa de besar. Y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura y el pene erecto de las guarritas alondras y 7 lunares, 77 lunares, ¿qué digo? 777 lunares en mi endiablada señal de crear mi bella monstruosidad. Mi ejercicio de inventora de ramera de los torcasas, mi ser yo entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo. Otro nuevo título que cargar, baño de damas o de caballero. Nuevos rincones para inventar. Yo, transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada de la que no pide más permiso y está rabiosa de luces mayas, luces épicas, luces parias, menstruales, marlenes, dianas acayanas, sin Biblia, sin tablas, sin geografía, sin nada. Solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como me llame o como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas. Mi derecho a explorarme, a reinventarme, a hacer de mi mutar mi noble ejercicio. Veranearme, otoñarme, inventarme, invernarme las hormonas, las ideas, las cachas, toda el alma. Amén. Amén. Hermoso. Y por el nombre de la santa Susy Shock. Susy Shock. Palabras La Diana de Susy Zacallanas. Shock por, Ni más ni menos. leído por Guada Solís. Precioso. Hermoso, Qué hermoso. lindo. Aguante Susy, la amo yo. Sí. Recagada en bronca. Recagada de tal cual. Seguimos entonces. Queríamos empezar con ese poema precioso. Y después ahí, Ara nos va a contar un poco de qué tratan estas olas que se desarrollaron
Porque para quienes se sumaron ahora, a quienes les rogamos que se sumen, estamos hablando sobre feminismos en el programa La Tribu de mi Calle. Y llegamos al momento de compartirles diferentes teorías feministas y feminismos. Y cómo es que surgió la historia y el desarrollo del feminismo, que básicamente es un movimiento social, político, teórico y cultural que nunca fue de forma lineal ni homogénea, sino que tuvo muchas maneras de formarse en diferentes contextos, diferentes historias, diferentes luchas a lo largo de la historia mundial. Y básicamente la historia del feminismo arranca dentro de lo que sería el eurocentrismo, ¿no? Dentro de lo que es Francia, en la primera ola, arranca en el siglo XVIII, en la Revolución Francesa, con esta forma de ver los derechos humanos como parte principal y fundamental de las personas, precisamente de los ciudadanos. Claro. En una forma de 3 palabras que empiezan a valerse como igualdad, fraternidad y libertad. Esas 3 palabras forman lo que serían los derechos fundamentales de los ciudadanos y de los hombres, pero acá entran las mujeres y dicen, ¿qué onda? O sea, los varones tienen solamente derecho y nosotras ¿qué? ¿Dónde estamos acá? Porque no podían votar. No podían votar. Y en ese momento ellas empiezan a preguntar y a cuestionarse esto de que, bueno, no, sí, ¿los derechos son para los ciudadanos? No estamos nosotras. ¿Qué está pasando acá? Entonces empiezan a surgir autoras, por ejemplo, que la tengo anotada, Olympia Jones, que hace la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y Mary Wollstonecraft, Vindicación de los Derechos de la Mujer. En esta primera ola empiezan a reclamar lo que sería la ocupación de los cargos públicos, la de tener propiedades, poder dedicarse al comercio. O sea, las mujeres estaban muy reivindicadas a lo que sería lo privado y los varones estaban en lo público. Poder votar, presentarse a elecciones, y es en este momento donde a las mujeres se las empiezan a cuestionar y se las empiezan a exiliar. Les piden que se exilien, las empiezan a perseguir por esto de querer luchar por sus derechos y básicamente empiezan a llevarlas a la guillotina, las empiezan a asesinar, las empiezan a hostigar, las empiezan a decir que no pueden hacer todas estas cosas porque ellas tienen el rol de estar dentro de la casa y dentro de lo privado. Ellas no pueden hacer lo que los hombres hacen. Y es a partir de esto que surge la segunda ola. La segunda ola arranca en el siglo XIX Sí. y finaliza básicamente la Segunda Guerra Mundial. Y es acá donde empieza el sufragismo. El sufragismo básicamente es el derecho al voto de la mujer. Se empiezan a pensar los derechos a partir del voto y se conquistan en los países como Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, entre otros, y quieren ellas presentarse a elecciones, ocupar cargos públicos, afiliarse a cargos políticos, quieren entrar en la política para poder reivindicar este derecho y poder estar dentro de la política. Empiezan a acceder a lo que sería la educación. Ellas quieren estudiar porque no podían Tampoco podían estudiar, exacto. no las dejaban estudiar. Empiezan a estudiar lo que sería la primaria, la secundaria, la universidad. Empiezan a formarse las mujeres y empiezan a tener como esta impronta en lo público, cosa que antes no podían porque estaban dentro de la casa sirviendo al hombre, así. Y empiezan a pensarse también formas de discriminación hacia otras mujeres. Bueno, sí, hay una mujer blanca que quiere votar, pero hay otras mujeres, por ejemplo, negras, afrodescendientes o indígenas, que también están sufriendo, pero no están incluidas dentro de lo que sería el feminismo que estaba armándose. Y es acá donde arranca la tercera ola. En el 1960 y en el 1970 se empieza a consolidar porque se empiezan a preguntar, bueno, pero sí, están estas mujeres que están luchando, pero nosotras ¿dónde estamos acá?
porque Claro. también estamos siendo discriminadas. Claro. También estamos siendo... Y perdón que te interrumpa, además porque, pequeño detalle, claro, en las primeras 2 olas, como bien dijo ahora, era esta discusión, primero del voto, del derecho al voto y también del derecho a estudiar, a poder presentarse a elecciones, pero quienes accedían cuando se logró ganar esas reivindicaciones eran en general mujeres de la academia, mujeres de clases altas, Claro. que justamente eran como excepciones, porque en realidad las mujeres trabajadoras, por sí, ejemplo... que podían llegar a tener esa voz, ¿no? De poder Exacto, decir, bueno, pero estoy- sí, claro, que podían, exacto, de llegar alguna a- forma. Ujú, ujú. Y las mujeres trabajadoras estaban por debajo. O sea, Claro, de otras clases, de clases bajas, clases medias y demás, el acceso no lo era de tenían. la misma manera. Sí, Y la importancia de una u otra forma, cómo se va llevando desde ciertas clases sociales a otras, viéndolo hoy desde una visión de clases, Ujú. para que se llegue, ¿no?, hacia el poder, porque Claro. si no, nada, la importancia de eso pensaba también. de que la Eh, mujer también tiene que estar en esos roles. Sí, y en relación al conocimiento, cuando hablabas de esto de la casa de brujas, que también lo nombra mucho Silvia Federici, que lo habíamos dicho, cómo se atacaba porque las mujeres tenían ciertos conocimientos o pensamientos. Yo creo que también históricamente el patriarcado opera porque, nada, le genera esa incomodidad, como decíamos. Tiene que ver con esa necesidad de, bueno, listo, utilizo el aparato más represivo que tengo solamente porque no tengo otra forma de callarte de que vos accedas a ese conocimiento. O sea, que no podés saberlo, no podés interrumpir, no podés incomodar, porque esto tiene que ser de esta forma. Y citando a la compañera Pichot, antes de que las izquierdas y las derechas está la verga. Está ¿no? la verga. Claro. Así que, Siempre No, volviendo va a a la ser así. historia, ¿no? Y a las... Sí. No, y a de las las olas del relaciones, feminismo. tiene que ver con relaciones de poder. Es simplemente eso. Y es tan sencillo, o sea, tan lisa y llanamente relaciones de poder. Y entonces, en las relaciones de poder que se crean, porque en cualquier relación social existe el poder, cómo se generan esas diferentes jerarquías. Y bueno, dentro de hay jerarquías de género. Entonces, bueno, eso, la mujer pierde poder al no tener derecho a estudiar porque dependían de la educación de los varones, digo, Claro. también, ¿no? Porque esto, el no saber leer, escribir, un montón de cuestiones que lo discutimos la vez pasada con la educación, además, ¿no? Con lo que es el derecho a educarse, que es hasta esto, tener conocimiento para tener independencia como persona, para poder tener Una autodeterminación. claro, para poder, autonomía de elegir, decisión, poder tal cual. dar pasos que también correspondan a la situación de uno, ¿no? Y no de lo que se baja desde arriba. Tal Que cual. se baja desde un lugar que no tiene nada que ver con la situación y el contexto de las mujeres. Tal cual, Tal cual. tal cual. Y Así que, sí. hablando esto de los roles de género y el género, en la tercera ola se plantea esto de los roles de género a partir de un libro que saca una bendita mujer llamada Simone de Beauvoir, con su libro El segundo sexo, y ella es acá donde hace esta analogía de la opresión de la mujer en base a los roles de género y estereotipos sexistas, y forma una frase bastante arraigada a esto, que es: no se nace mujer, sino que se llega a serlo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cuestiones que la sociedad nos impulsan a ser mujer. ¿Cómo lo puedo decir? Y me ayudan. Las mujeres estamos oprimidas dentro de los roles de género. Es decir, vos tenés como vos nacés y ya sos parte de todo un sistema que te dice cómo tenés que ser para ser mujer. Ujú. Eso es lo que ella planteaba. Sí, por ahí eso el también, segundo sexo. viéndolo desde la postura transfeminista, como qué es lo femenino y qué es lo masculino, Claro. cuáles son las identificaciones. O sea, tiene que ver con una mirada como más limitada desde lo que son los roles de género y de las, no sé, ciertas representaciones de género. Sí. Que se van construyendo a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, el pantalón, qué sé yo, ¿me Claro, entendés? todas esas Como, esas o cosas. las sí. formas. Sí, no, ¿y qué es eso? Es una cosa es lo biológico y lo natural, ¿no? Qué sé yo, los existen Y los sí, animales, pero ahí también, existen- ¿entendés? Claro, Ah, pero claro. una cosa es eso y otra cosa es lo que se construye social y culturalmente. Pero nosotros no somos animales, tenemos la diferencia que tenemos con los animales es que construimos socialmente y culturalmente
esto con comunicación, con la palabra, con todas nuestras formas de comunicar, ¿no? Y vos como como estudiante de fonoaudiología lo sabes, con todas esas construcciones de comunicación, con la transformar la naturaleza, con esa transformación de la naturaleza, todas esas construcciones no tienen que ver con lo biológico, tienen que ver con que tenemos otras cosas, otras capacidades de comunicación y demás que hacen eso, que le pongamos nombre a las cosas. Ujú. Entonces, si vos nosotros sabemos que las cosas las inventamos nosotros, o sea, el humano inventó que la mujer, o sea, que una persona que tiene determinada cuestión biológica, o sea, nació con determinada biología, se va a llamar mujer. Después se creó que, bueno, el que tiene determinada, mira, ves cómo le digo, el que tiene, ¿no? La persona que tiene determinada cuestión biológica tiene el nombre de hombre, ¿no? Y digo, si nosotros sabemos eso, que es una cuestión, o sea, ni siquiera es leer, es saberlo, simplemente saberlo que... y vivirlo. No, claro, o sea, las cosas Sí, como también eso es después por- habitarlo, ¿no? Habitarlo. las Claro. cosas se inventan por las personas. En todo caso, tenemos que tener la libertad de poder transformarlo y decir, bueno, che, capaz que no nos sentimos tan cómodas o cómodos con ese nombramiento cultural y social que se construyó en años anteriores y queremos transformarlo. Como Sí, cualquier y es así cosa. como empiezan a salir un montón de formas de representación, de etiquetas Sí. que por un lado están buenas para nombrarlas y que hay tanta diversidad de formas de ser y de, Tal cual. de Sí, sí, vincularse sí. con el mundo, ¿no? Hay algo que a mí me gusta mucho, que es que algo que formó Judith Butler, que también una feminista grosa, que ella habla mucho de la performatividad del género y el binarismo de género, de que solamente existe mujer-varón, hombre-hembra, bueno, no me acuerdo cómo era que lo decía, y la performatividad del género tiene que ver con la actuación del género en el efecto de la repetición de un conjunto de significados establecidos socialmente. Hay un montón de significados que tienen que ver con el género y eso te atraviesa y vos formás tu manera de vivir y de esta performance que hacemos durante la vida en base a nuestro género. Como el otro día, bueno, justo que dijiste a Judith Butler, el video que estábamos viendo sobre el feminismo y que nombraban a RuPaul, que ella dice, nacemos desnudos y todo lo demás es drag. Como, Tal cual, como o sea, que eso, bueno, lo vas construyendo mientras Claro. que te vas socializando, Es un ¿no? personaje. Somos Claro, o performance. sea, uno también, más allá del género, vas construyendo tu personalidad también y también yo creo que tiene que ver con eso, con esa singularidad dentro del colectivo, digamos. Niñez y Edith tienen esa cosa poética, claro, porque no tienen más atravesado, filosófica, ¿no? claro, Sí, filosófica, sí. porque pueden llamar a las cosas como distintas a nosotros, que nosotros ya tenemos todo estructurado. Claro, nosotros Y- ya estamos totalmente Así, en Armados. una cajita. armados por toda una categorización y toda una serie de prejuicios y de cosas que se nos arma que no tiene nada que ver con cómo realmente nos autopercibimos o con cómo realmente queremos ser y queremos andar por la vida, Sí, digamos, sí, ¿no? sí, sí, sí. Que es algo muy del sistema también, ¿no? Querer ordenar y categorizar para que funcione Claro, ahí iba, sí. una cuestión binaria Binaria. Ujú. netamente, porque es más fácil decir que hay hombres y mujeres y ya está, a aceptar que existe toda una diversidad que no encaja con ese binarismo. Tal Sí, sí, sí. No, No, y que me parece que tiene que ver con eso, con cuando se cuestiona, vos decís, bueno, es una verdad, ¿cuál es el problema que yo me llame? Cuando empiezan a surgir resquemores, conflictos, a partir de eso, de ese cambio de nombre, simplemente, decir, en vez de llamarlo así, lo voy a llamar así porque tengo ganas, porque no me siento cómoda con eso, simplemente por eso, ¿viste? Vos decís, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy matando a alguien? Por decirle. Claro, bueno, empiezan a haber conflictividades, personas que no están de acuerdo, que te empiezan, bueno, esta cuestión, persecución, un montón de cuestiones que a raíz de esas cosas, ¿no? Lo que sufren las compañías travesti trans, lo que sufre el colectivo, lo que sufren las mujeres y demás. Y ahí decís, no, es que no es solo llamarse mujer o hombre y aceptar que tenemos una vagina, un pene o demás. No tiene que ver con eso, tiene que ver con un montón de cosas detrás. Tiene que ver con la estructura de poder. Entonces a vos no te conviene que yo me cambie, que de repente no me llame más ella, Sol, y me llame otra cosa. ¿Por qué no te conviene? ¿Qué es lo que te molesta? Y yo cuando uno empieza a descubrir que detrás de eso que parece una boludez, hay toda una estructura de poder, que eso vos decís, se cae un sistema, ¿no? Claro. Porque Claro, se cae ¿qué es un lo que sistema. sucedió en esas olas, no? Se cayó un sistema que estaba preparado. Ay,
Bueno, y se cayeron las lapiceras. cayó. Se cayeron las Se lapiceras también. Se Tiramos. cayeron las lapiceras también. Pero se cayó el sistema en términos de que fue transformado, de que de repente, y se Bueno, cayó, se terminó de caer todo. Se va a caer. Porque se va a caer el patriarcado. Porque se va a caer todo, y ahora van a se caer cayó todo, el techo. loco. Se cayó el techo. No, pero bueno, digo que estas cosas Es que tanta la fuerza que se maneja acá que... Hay mucha mística. Bueno, es un viernes de amarre, o sea, ya lo Claro, dijimos. pasar cosas. Pero me parece que es eso, que la transformación es tal que el género al final tenía que ver con un sistema de producción, Ujú. ¿no? Total. Con que las mujeres tenían que estar en su casa y yo decía, no, no es un trabajo, no sirve es para, tienen que limpiar, nada más, porque encima tenían que es un trabajo. ¿Y por qué tanta importancia que la mujer tiene que estar en la casa? Ah, porque el varón necesita que tenga la ropa limpia, que se alimente, que se bañe, que un montón de cuestiones que tienen que estar en condiciones que no lo va a tener, no lo va a generar el sistema, sino que lo tenés que generar vos que te pusimos ese rol. Sin pagarte, sin nada, tenés que estar ahí como una esclava poniéndote a poner en disposición y en condiciones a nuestro trabajador que necesitamos chuparle toda su fuerza de trabajo para que nos dé dinero a nosotros. Claro, porque además tenés que hacerlo bien, porque si no lo haces bien, uno, fracasás como mujer, como madre, vas a ser totalmente juzgada y no va a estar esa Sí. fuerza de trabajo disponible para Exacto. seguir Niños fuertes. andando la máquina, ¿no? Necesitamos hombres. Y de ahí, perdón, ibas a decir No, algo. no, eso. No, que pensaba en lo institucional y cómo, bueno, hay la historia de Heller, es el apellido, no me acuerdo bien el nombre de ella, pero que plantea el manifiesto seno feminista, que lo estuve medio leyendo porque plantea cosas que me interesan bastante y tienen que ver con esto que estás diciendo, Sol. Ella lo empieza a pensar a partir de la situación de estar embarazada a sus 30 y pico de años, me parece, y cuenta cómo ella al acceder al sistema de salud se encuentra con un montón de desigualdades y de trabas burocráticas y que no comprendía al momento. Ella también creo que es británica, no quiero estar diciendo cualquier cosa, por eso estoy leyendo. Y cuenta cómo para poder acceder a un montón de, no sé, medicamentos o acceso a ciertos médicos y al conocimiento sobre lo que tenía que hacer para informarse en ese proceso de embarazo, quienes le ayudaron un montón a acceder a esas cosas y al conocimiento de esos dispositivos fueron sus compañeras, sus amigas trans, que son quienes constantemente se enfrentan con esa desigualdad y no me lo quiero imaginar en países que por ahí se marca muchísimo más fuerte esa desigualdad porque tiene que ver con la privatización de la salud, con la mercantilización. Acá al día de hoy estamos mucho más complejizadas por esa situación, por quienes gobiernan, pero pensaba también cómo ahí hay doble desigualdad y que también el género es claramente lo que incomoda y lo que se enmarca en este lugar, ¿no? de constantemente ser atacado y oprimido desde lo más sistemático, lo más burocrático y que tiene que ver con una cuestión de clase y de género también. Y un montón de otras cuestiones más, ¿no? Tal cual. Te quedó una ola, ¿no? Me quedó una A ola. ver. Vamos por la tercera ola, que es la que no. ola, subite La que a la estuvimos Sería contando. la cuarta ola, que es la que está ahora. Hay gente que dice como que no hay tal ola, pero sí está. O sea, para mí sí. Esta cuarta ola arranca básicamente en el 2010 hasta la actualidad y se empieza a instalar a partir del Me Too en Estados Unidos, esto de denunciar abusos sexuales o violencias por en la tecnología, por Twitter. Y después arranca ahí el Ni Una Menos, que no me acuerdo cuándo fue que arrancó. 2015 es. 2015, ¿no? Ujú. Arranca bien el Ni Una Menos y esto de la campaña del aborto acá en Argentina. Y se empieza a ver las violencias y feminicidios, asesinato de mujeres, como algo más crudo y concreto, digamos, como una problemática que está pasando y ya no se ve como una violencia doméstica, por ejemplo, Claro. sino como un femicidio. Exacto. Y ahí empieza Un a crimen formarse pasional. la palabra femicidio como parte del feminismo para poder dar cuenta de estas violencias que sufrían las mujeres y asimismo darle un nombre a esas mujeres que estaban siendo asesinadas por quien decía que las amaba, por ejemplo.
Sí, que además que sea judicial, o sea, que entre en la Claro, cuestión ahí judicial. que pase. Y que no sea algo se así. catalogue los como límites. femicidio. Ujú. Y también se empieza a conformar un poco mejor como la comunidad LGTBIQ+, y bueno, el feminismo interseccionalidad, en las personas trans, binarias, y bueno, eso. Y hasta el día de hoy continúa. Básicamente, no sé más cómo estamos con el feminismo, pero tenemos Sí. que volver a las calles. Creo que también ahí, hablando de los feminismos, yo pienso que el nombrar como feminismos tiene que ver con una cuestión más, bueno, de diferencia ideológica en relación a lo más puntual. Por ejemplo, como, bueno, hablar del feminismo más liberal, el feminismo más radical, y con ciertos debates que se fueron dando dentro del feminismo, pero que en realidad también tiene que ver con el feminismo en sí y con el hecho de ser feminista en esta sociedad que constantemente nos quiere censurar y oprimir, ¿no? Sí. Y que gracias a todas estas luchadoras y que históricamente nos fueron dando como este conocimiento y dando herramientas y demostrándonos que sí podemos organizarnos y levantarnos. Por ejemplo, bueno, Heller lo que plantea es a través de las redes sociales hacer como esta lucha, no solamente quedarse dentro de las redes sociales, sino como tratar de a través de eso, bueno, buscar ciertas herramientas que estén funcionando al día de hoy para de una forma llegar a lo que es este contexto, ¿no? Que tiene que ver más con la globalización, con una cuestión de, bueno, de que aparecen los trolls, aparecen gente pagada por el gobierno, que ya sí tiene que ver con una realidad porque es una cuestión más sistemática. Y que, bueno, tratar de entrar desde adentro, tratar de romper con esa idea, con ese orden, con esas formas, que no podés decir o opinar lo que pensás o lo que te parece injusto porque tenés miedo de que te censuren, de que pase tal y tal cosa. Y claramente, de vuelta, y citando a la querida Norma Pla, bueno, somos más pueblo que milicos y a la vez somos más las feministas que los trolls del gobierno, por más que parezcan muchos más ellos, es porque es uno que se hace una cuenta. Sí, ni hablar. No, y además me parece que, bueno, íbamos a hablar un poco de distintas vertientes del feminismo, yo creo que igual lo podemos profundizar en otra oportunidad muchísimo más, pero es esto, ¿no? Los distintas, porque hicimos como un listado de distintas vertientes, hay muchísimas, ¿no? Está el feminismo, además de, bueno, del radical, del liberal que mencionaba, uno más marxista o socialista, otro más interseccional, ¿no? Hablando de esto de la cuestión que reconoce, ¿no? Muchísimas opresiones dentro de el ser una persona, ¿no? Digo, que nos atraviesa muchísimas opresiones y distintas a cada uno de nosotros, y nosotras y nosotres, disculpen, pero como esta cuestión, ¿no? De agregar la raza, el género, bueno, el racismo es algo que, bueno, ahí surgió también cuestionamiento dentro del feminismo, ¿no? El tema del racismo. Bueno, hay un texto que ahora no puedo decir la autora, pero lo voy a decir la próxima hora cuando terminemos, lo voy a buscar, pero no planteaba esta diferenciación que había entre, bueno, sí, mujer blanca, ¿no? Vamos a en este concepto que utilizaba, mujer blanca y mujer negra, había ahí una diferenciación entre el salario o los derechos, que sí, se diferenciaba mucho más con el hombre blanco y el hombre negro, que también hay una desigualdad, ¿no? El hombre blanco con otras oportunidades, el hombre negro por debajo del hombre blanco, pero igual el hombre negro por arriba de las mujeres también. Pero también esa diferenciación. Bueno, eso hablando, ¿no? Del racismo, que bueno, también en determinados países se vive mucho más con la cuestión de los afrodescendientes y toda esa lucha que llevaron a cabo las compañeras y compañeros y compañeras, ¿no? En términos del racismo también, que es otra opresión, ¿no? Y que también está atravesado dentro de esa opresión el género y la clase. Es como un montón. Bueno, también el feminismo decolonial que cuestiona también esa cuestión, ¿no? De la hegemonía blanco-occidental. También hablando, ¿no? Del sur global, de otras, como hay un cachito de la cámara, perdón, de otras realidades que no tienen que ver con Europa ni con Estados Unidos, sino que pasa en otros lados, ¿no? Otras cosas. Sí, no como la cuestión geográfica ahí dentro de la construcción de las sociedades y las culturas súper importante, cómo se va marcando
esta diferenciación de los feminismos que van surgiendo y que van reivindicando precisamente las distintas opresiones, como vos decís, que van sucediendo y que bueno, terminan siendo transversales a toda la lucha que llevan adelante. Sí, ni hablar. Eso, transversalidad, ¿no? Como en esa transversalidad que uno tiene, no es meramente una cosa, somos muchas, estamos atravesados por mucho, es una construcción de muchas cosas. Bueno, después, justamente el feminismo negro, afrodescendiente también, el ecofeminista, que bueno, habla, ¿no? del medio ambiente, también como haciendo una acentuación ahí. Hablando de la naturaleza, de cómo nos explotan ahí también, y además después el feminismo queer o transfeminista, que lo mencionamos ya, que bueno, es esto un poco de la cuestión mujer, ¿no? Como ahí, y ahí rompió todo directamente, porque ese para mí el feminismo se encargó como de ¿no? Rompemos todo lo que teníamos como contentas ahí, mujeres, bueno, pará, mujeres como, ¿qué mujeres? ¿Qué mujeres? Queremos Claro. ser mujeres, ¿de qué mujeres estamos hablando? Hay compañeras que no quieren ser mujeres y no quieren tomar ese título, que quieren eso, compañeros que quieren considerarse mujer trans, varón trans, y también están viviendo desigualdades igual parecidas y peores, ¿no? Que una mujer que es simplemente mujer. Pero bueno, ahí son discusiones. Pero bueno, hablando de la cisnorma, bueno, y demás. Y también apareció, ¿no? Lo no binario. Y ya acá estoy haciendo como un resumen, ¿no? Después hablaban de, ellas, las compañeras, vieron el tema del arraigo territorial cultural. Ujú. Pero bueno, hay millones de vertientes. Hay un montón. Hay millones. Mucho. Y es re interesante, Sí. me parece súper interesante. Sí. Sí, yo creo que está bueno que esto, ¿no? Como esta relectura que Sol nos fue haciendo de los distintos feminismos a partir de las distintas problemáticas, de las distintas maneras de autodeterminarse, de las distintas maneras de ser, vivir en distintos lugares geográficos, y que quizás sí da tela como para hablarlo en otro programa, profundizar aún más. Pero sí nos parecía importante poder traerlo para mencionar precisamente de que claro que no existe un solo feminismo, ¿no? Que existen varios feminismos y que existen varias formas de construir estos feminismos, pero que en todos hay una transversalidad muy clara que está vinculada al racismo, a la discriminación, A la desigualdad. a la desigualdad, a sí, los sin derechos. Tipo, Ujú, todo lo que sí. atraviesa a las personas. Sí. Que es esto, el feminismo vino a hacer algo que también igual han hecho los movimientos populares, que ha hecho la militancia, las construcciones, ¿no? Que vienen a cuestionar todo, que vienen a cuestionar lo que está sucediendo, y no solo eso, sino hacer algo, sino decir, che, no está bien esto, y no solo quejarnos, sino tomar acción, hacer algo, y creo que eso se encargó del movimiento feminista, como es Sí. un valor enorme. Retomando también lo que habían hablado con ustedes en el programa de Surge, y que lo había dicho también Lucy Caballero, sobre unir las luchas y esta la consigna del 8M, creo que deja clarísimo el contexto país y bueno, también latinoamericano en el que estamos sumergidos. Y creo que también se trata sobre eso, que el feminismo también lo atraviesa en un montón de cuestiones de la vida cotidiana, que son el trabajo, lo social y lo cultural también, ¿no? Las representaciones que estamos teniendo, las formas en las que se ve reflejado en nuestro día a día, en base a, bueno, esas experiencias, ¿no? Y sea desde el territorio en el que estemos, porque también eso que tiene que quedar claro, porque por ahí uno dice, bueno, yo puedo acceder a entender esto porque tuve la posibilidad de tener tal conocimiento. Tampoco subestimar a gente de cierta clase social, no estoy yendo para ese lado, aclarar. Sino de decir que también, de acuerdo a los territorios, se va formulando un montón de conocimientos en relación a lo histórico y a los antecedentes también que vienen teniendo en relación a las cuestiones de las mujeres y del género en muchas culturas de todo el país y de todas las zonas, ¿no? Porque también tiene que ver con no sé, trabajadoras rurales, pensaba, o bueno, de comunidades, de activistas también afro, como había dicho Ara,
no solamente pensar en el centro, no volver a que nuestra cabeza no se ubique ahí, sino que también, y no por pensar como periferia a lo otro, sino porque hay una pluralidad de experiencias y de realidades, ¿no? Sí, tal cual. Como que también que siempre que pensemos eso no nos paremos, si bien es importante desde nuestro lugar y desde nuestra individualidad, sino también pensar que hay una diversidad de realidades que están atravesadas por un montón de opresiones y desigualdades. Voy a agregar por ahí en relación acá a lo que decía Wad, como pensándolo desde los territorios, como también animarnos a pensarnos al territorio no como algo fijo, sino como el territorio es una construcción, ¿no?, que se va moviendo. Entonces, cómo esos correlatos se van encontrando a partir de esa movilidad, precisamente, ¿no? Cómo nos vamos encontrando en la lucha con otras compañeras y compañeros en la medida en que vamos construyendo y en la medida en que nos vamos corriendo como desde ese lugar fijo y cuadrado por ahí, ¿no? Como entenderlo, desde un lugar de movilidad. Sí, muchísimo más dinámico. Claro, mucho más dinámico. Y más en este contexto en el que, contexto de globalización acelerada, como, la dinámica es como mucha más rápida, ¿no? Y ahí es cuando... Y también creo que puede ser, ¿no?, la posibilidad es una gran posibilidad para precisamente unir las luchas. Exacto. ¿No? También nos da la posibilidad de, encarar esa unidad desde otro lugar. Sí, y entender que no están fragmentadas, porque también es eso, como hacernos pensar que por esto sistemático hay diferentes problemas sociales. Ahí traigo trabajo social, configuración de los problemas sociales y cómo desde lo más burocrático e institucional está, acá igual es un cuestionamiento al Estado, ¿no? Viéndolo desde esa postura más radical, de que, está el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Mujeres, Ministerio de... Cómo se terminan fragmentando, que por un lado igual yo opino que está perfecto para que haya un foco en eso y que haya conocimiento y que se construya. Sí, igual tienen que articular. Se tienen que articular de alguna forma porque tienen que dialogar, porque tienen todo que ver con todo. Y a partir de ahí como nos hacen creer que, sufre de violencia. Pero también tiene una cuestión más económica que tiene que ver con la inflación, ¿me entendés? No es que tiene que ver, con el trabajo, ¿entendés? Todo tiene que ver con todo y que no es que... sí, es unir las luchas por cómo se ve desde afuera, pero en realidad es parte de un todo, ¿no? Hay una integración. Como eso, de que es estructural caer en... ¿no? Tal cual. En esa mirada. Bueno, son las 7:15 ya. Se nos escaparon las operadoras. Se escaparon las operadoras, además. Ahí está una. Ahí aparece ese. Y está comiendo mandarinas. ¿Se siente sí, se siente el olor a mandarina. Qué rico.